Hace mucho tiempo atrás, en nuestro país, vivían los mexicas, como se llamaba antes a los mexicanos. En ese entonces no existían las escuelas. Entonces, ¿dónde aprendían los mexicas? Los mexicas aprendían a través de la imitación de sus padres o personas mayores, que les enseñaban oficios, y algunos mexicas se educaban para ser guerreros en lugares llamados Tepozcalis y el Calmecac. Maestra, ¿y por qué ahora existen las escuelas? Pues después de un tiempo, a México llegaron los españoles a conquistarnos. A la llegada de la colonia, después de una larga lucha entre mexicas y españoles, los españoles trataron de cambiar la forma de enseñar de los mexicas y comenzaron a enseñarles su religión. Pero como los mexicas no podían entenderles, los religiosos tuvieron que estudiar lenguas indígenas y enseñar a la población en sus lenguas. Comenzaron a construirse conventos e iglesias, los cuales en algunos casos servían de escuelas. Entonces, tampoco existían los profesores, por lo que los sacerdotes franciscanos ofrecían educación en internados a los hijos de señores y principales mexicas. El objetivo era enseñarlos a leer y escribir en español y la religión católica a todos los indígenas. Entonces, ¿por qué ahora nos dan clases los profesores y no los sacerdotes franciscanos? Al pasar el tiempo, a principios del siglo XIX, se formaron dos grupos, los liberales españoles y los insurgentes mexicanos, que comenzaron a tomar en cuenta la necesidad de atender la educación. Durante la Guerra de Independencia, estos dos grupos luchaban contra el grupo de los conservadores para cambiar la educación en nuestro país, y en esta época la educación sufrió constantes desajustes. En el transcurso de las constantes luchas, el grupo de los liberales hizo posible promulgar en Cádiz la Constitución de 1812, donde se establecía la creación de escuelas de primeras letras, donde se enseñaría a los niños a leer, escribir y contar y el catecismo. Pero no asistían todos los niños, ya que a algunos les quedaba muy lejos la escuela o tenían que ayudar a sus padres con el trabajo. Maestra, ¿y por qué ahora no se nos enseña la religión en las escuelas? En 1824, en los primeros años de México independiente, los liberales propusieron que se excluyera la religión y se enseñaran las ciencias en la escuela primaria. Gómez Farías, que pertenecía al grupo de los liberales, propuso algunas ideas que formarían parte de la Reforma Liberal de 1833. Algunos decretos de esta reforma fueron que la educación ya no estaría bajo el control del clero, que habría educación elemental para hombres, mujeres, niños y adultos, y se fundarían escuelas normales para preparar a los profesores. Pero el grupo de los conservadores no estaba de acuerdo con esta reforma, y se desató de nuevo una lucha, por lo que de nuevo la educación volvió a ser sostenida por el clero. Al pasar el tiempo, siguieron las luchas entre liberales y conservadores por cambiar la educación, hasta que en 1861, cuando los liberales tuvieron el poder, Benito Juárez expide una ley donde se proponía crear el mayor número de escuelas primarias, donde todos los niños pudieran acudir, que la religión no se enseñara en las escuelas y que la educación primaria fuera obligatoria para todos los niños. Pero había un problema, no había el suficiente número de profesores para enseñar en las escuelas, por lo que cualquier persona que pudiera leer y escribir podía ser profesor. Maestra, ¿y cómo hicieron para que todos los niños en cada salón pudiéramos tener un profesor? En 1867, los liberales establecieron una ley, llamada la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se especificaba que la educación primaria era gratuita para los pobres y obligatoria para todos, y hacía desaparecer la enseñanza de la religión en las escuelas. En aquel entonces, el presidente Benito Juárez llamó a Gabino Barreda para reorganizar la educación y su lema era amor, orden y progreso. Conforme avanzaban los años en nuestro país, la importancia de la educación fue creciendo y por ello en tiempos del presidente Porfirio Díaz se planeó que la educación fuera obligatoria y científica, para lo cual el encargado de la educación en aquel entonces, Joaquín Baranda, reunió a todos los que tenían alguna relación con el ámbito educativo, como doctores, profesores, abogados, pedagogos, etc., para discutir los principios de una educación de calidad en México.
Posteriormente, Justo Sierra fue nombrado secretario de Instrucción Pública, cuyo propósito fue modernizar la educación, y uno de sus principales objetivos fue el de crear las escuelas normales, donde se pudieran preparar el suficiente número de profesores para dar clases en las escuelas. Desde ese entonces, muchos otros personajes históricos y personas de la actualidad han buscado que la educación siga siendo un aspecto muy importante para el desarrollo político, económico y cultural de nuestro país, por lo que se siguen buscando los cambios que hagan de la educación la vía principal para formar de manera integral al individuo.